Como investigador, tienes un poder que quizás no estás usando, el poder de dar voz a quienes el sistema ha silenciado. Si sientes que los datos fríos no bastan para publicar la injusticia social, necesitas conocer los diseños transformadores. En los próximos 10 minutos aprenderás a aplicar esta lente teórica a tus métodos mixtos, para que tu trabajo no solo describa el mundo, sino que ayude a transformarlo, garantizando que tu investigación tenga un impacto ético y social profundo. Soy Luisa y hoy primero definiremos qué es y qué no es un diseño transformador. Segundo, diseccionaremos un caso técnico sobre disparidades en salud. Y al final te daré el framework paso a paso para recolectar datos de forma empoderadora. Entremos de lleno. Un error común es pensar que el diseño transformador es un tercer tipo de diseño que compite con el secuencial o el concurrente. No es así. Imaginen que el diseño de su investigación es una cámara fotográfica. El método mixto, digamos un diseño convergente, es el cuerpo de la cámara. La lente transformadora es el filtro que decides ponerle para ver realidades que de otro modo serían invisibles. Su propósito central es abordar problemas de injusticia, desigualdad o marginación. Aquí aplicamos el sesgo de encuadre. No miramos la pobreza como una estadística, sino como un resultado de estructuras de poder. Esta perspectiva, ya sea feminista, de teoría crítica racial o participativa, guía el proceso desde que redactas la primera pregunta hasta que difundes los resultados. No es un adorno ético, es el motor intelectual de la indagación. Para entender esto, analicemos un laboratorio de caso real: las disparidades raciales en el acceso a la atención médica. Si usáramos un diseño convergente estándar, tendríamos datos QAM mostrando que ciertos grupos tienen menores tasas de vacunación y datos QUAL con entrevistas sobre sus motivos. Útil, pero incompleto. Bajo una lente transformadora de teoría crítica racial, el análisis cambia. Los datos QAM ya no solo muestran números, revelan el racismo estructural en la asignación de presupuestos hospitalarios. Los datos QUAL no solo exploran opiniones, sino que documentan experiencias de microagresiones médicas. La integración aquí es quirúrgica. Usamos la estadística para demostrar la magnitud del problema y el relato cualitativo para humanizar la opresión. El resultado no es solo un artículo, es un documento de abogacía que se entrega a los responsables de políticas públicas para exigir equidad. Recuerden, si no hay un llamado a la acción, no es puramente transformador. Escríbeme en los comentarios, ¿cuál de estas técnicas es la que usarás para estudiar o en tu investigación o tu tesis? ¿Cómo llevas esto a la práctica sin perder el rigor? Sigue estos 4 pasos quirúrgicos. Paso 1. La pregunta de investigación. No preguntes, ¿cuántas personas sufren X? Pregunta, ¿cómo las estructuras de poder actuales perpetúan X en esta comunidad? Paso 2. Participantes como socios. Aquí aplicamos la moneda social. No extraigas datos de los marginados, involúcralos. Usa enfoques participativos, donde la comunidad ayude a validar los instrumentos. Paso 3. Recolección sensible. Los métodos deben ser empoderadores. Si haces una encuesta, asegúrate de que el lenguaje sea culturalmente adecuado. Si haces grupos focales, que el espacio sea seguro. Paso 4. Difusión para la acción. Tu tesis debe tener 2 versiones, la académica y el kit de acción para la comunidad. Utiliza el framework SMART para tus recomendaciones finales, que sean específicas, medibles y sobre todo relevantes para el cambio social que buscas. Muchos me preguntan, Luisa, ¿esto no vuelve la investigación subjetiva o política? La respuesta es que toda investigación tiene una posición. La lente transformadora simplemente la hace explícita y ética. Hoy hemos visto cómo el diseño transformador utiliza la teoría como brújula. Pero, ¿qué sucede cuando esa brújula no busca el cambio social, sino la interpretación profunda del significado humano? Eso nos lleva a la hermenéutica, una frontera que exploraremos en el próximo video. No olvides suscribirte y revisar el material complementario en mi web. Tu investigación tiene el potencial de ser extraordinaria. Hagamos que cuente.